Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. De la tarde con 4 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy vamos a darle un giro, digamos, al formato del programa, porque nuestra invitada, que es la diputada de Liberación Nacional, doña Sandra Pisk, es defensora de los habitantes, exministra de Trabajo, tiene que salir corriendo para la sesión legislativa. Entonces a eso de las 2:45 la vamos a dejar en libertad, así es que vamos a aprovechar el tiempo a partir de este momento. Doña Sandra, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, muchas gracias por la oportunidad y ya estoy a la orden. Muchas gracias. Doña Sandra es tal vez no, es la diputada más preparada en temas de pensiones en nuestro país y que se ha comido el liderazgo de asumir posiciones que no le caen bien a los afectados. Así es. Porque iba a decir a todo el mundo, pero en realidad a todo el mundo le caen bien, excepto a los afectados. Así es. Y uno de esos ya fue las pensiones de los exdiputados. Hay un par que brincaron. Así es. Brincaron bastante alto, de hecho. Y ahora se está viendo el tema de las pensiones del Poder Judicial. Doña Sandra, yo nada más quiero dejar un apunte antes de arrancar con la entrevista, que tiene que ver con que el régimen solidario de la Caja Costarricense de Seguro Social tiene un tope. No importa si yo gano 10 millones de colones, mi tope es 1.400.000 y pico ahí. Así es. Es decir, no importa lo que yo aporte. Y la defensa de algunos grupos que tienen algunos regímenes especiales, justamente es porque si yo coticé para ganar tanto, o resulta que mi trabajo es muy especializado. Bueno, el trabajo de los privados también puede ser muy especializado, podemos cotizar un montón de plata que seguimos teniendo un límite. ¿Por qué persisten estas diferencias, digamos, en el sistema de pensión costarricense en general, doña Sandra? Sí, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que el régimen de la Caja Costarricense del Seguro Social, el IBM, es un régimen solidario. Y la verdad es que a eso deberíamos ir con todos los regímenes de pensiones que hay en el país. Para ponernos un poquito en contexto, Randall, el asunto es el siguiente. Antes de 1992 había varios regímenes especiales de pensiones. En 1992 se cerraron todos esos regímenes especiales de pensiones y se trasladó a todos los funcionarios que empezaron a trabajar a partir de 1992, fueron trasladados al régimen del IBM, a la Caja, que tiene, como usted dice, condiciones, digamos, muy especiales, que son básicamente homogéneas para todo el mundo, y cuyo tope máximo es de 1,5 millones. Independientemente de lo que usted aporte, de lo que usted gane, la pensión tiene un tope. No obstante lo anterior, hay otros regímenes que subsisten, que es, entre ellos es el régimen con cargo al presupuesto nacional, que son los empleados que digamos que cotizan y que tienen su régimen con el presupuesto de la República, y el régimen que tiene que ver con el magisterio y el régimen del Poder Judicial. Ahora, la gente que antes de 1992 tenía derecho a una pensión de esas con cargo al presupuesto nacional, muchas de esas leyes justamente se modificaron ahora en junio pasado, y entonces fue cuando se eliminaron algunos de los privilegios que todavía subsistían en esas leyes. Por ejemplo, que tiene que ver con la revalorización del 30% que tenían los exdiputados de antes de 1992. Se puso un tope a las pensiones también para este grupo de personas. Se estableció una cotización obligatoria
que es una especie de impuesto que establecía o establece que aquellas pensiones que sobrepasen los 2,5 millones tienen lo que se llama una contribución solidaria, pero en realidad es una especie de impuesto que va del 25 al 75%. Eso ya lo dio la Sala Cuarta, ese último punto. Bueno, esto no ha sido impugnado ante la Sala Constitucional. Bueno. No me tomen el consejo. No. Lo que fue impugnado ante la Sala Constitucional es lo que tiene que ver con los exdiputados, con el 30% de los exdiputados, y también con un recurso de amparo que puso un exministro también, porque como se puso tope, entonces todas las pensiones que sobrepasen el día de hoy, que entraron en vigencia estas leyes, que sobrepasen los 2,5 millones, se les pone un tope, ya sea por la vía de un impuesto o por la vía de toparlas. Ahora, dicho esto, subsisten 3 regímenes. Uno, que es el que tiene que ver con cargo al presupuesto nacional, que es lo que la gente llama las pensiones de Hacienda, donde al interior de ese mismo régimen hay 14 distintas metodologías de revalorización. Luego el del magisterio y el del Poder Judicial. El del magisterio es un régimen que no se ha tocado porque es un régimen muy solidario, muy bien estructurado, con topes. Y bueno, queda la gente, el remanente, digamos, de alrededor de 1,700 personas que todavía tienen con cargo el presupuesto nacional, sí, y el régimen del Poder Judicial, que es en el que estamos trabajando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las pensiones del IBM, solamente, es decir, el tope es 1,5 millones, entonces claro, la gente dice, bueno, ¿por qué yo tengo una pensión de 1,5 millones, no importa cuánto yo he ganado, cuánto he cotizado? Bueno, es porque este es un régimen solidario, independientemente de lo que usted cotiza o de lo que usted gana, de lo que se trata es de que exista una distribución del ingreso, de la riqueza para la gente que se pensiona. De hecho, doña Sandra, ayúdeme a derribar un mito. Cuando yo he conversado con algunos funcionarios judiciales a lo largo de la historia de este programa sobre las pensiones, siempre escucho más o menos las mismas razones. Y es nosotros cotizamos más. Bueno, ¿y cuál es el problema si el Estado no es el que nos sostiene la pensión, sino es nuestra propia plata? Tengo entendido, y se lo pregunto, que en caso de que se haga insostenible el régimen del Poder Judicial, es decir, que no alcance, el Estado tendría que entrar subsidiariamente a financiar ese régimen porque es por ley. Así es. No solamente eso, sino que del aporte del 25% que se hace al Fondo de Pensiones del Poder Judicial, alrededor de un 15% lo hace el Estado, ya sea en su condición de Estado o en su condición de patrono. De patrono. Entonces, trabajador... ¿Son fondos públicos? Son fondos públicos. El trabajador, en este caso del Poder Judicial, cotiza un 11% y el otro 15% más o menos lo cotiza el Estado. Entonces, en realidad, a pesar de que cuando se trata de estos regímenes de pensiones que tienen su propio fondo, como es el caso del Poder Judicial, lo cierto es que el Estado aporta una cantidad muy grande. Entonces si no puede uno desentenderse como Asamblea Legislativa, en este caso, de un tema que atañe al presupuesto de la República y que no solamente que se está financiando en gran parte con impuestos, con recursos de todos los costarricenses, sino que también en caso, como usted dice, que tuviera un problema de sostenibilidad, es al Estado al que le toca solucionar el problema. Sí, que de hecho no sabemos si tiene un problema de sostenibilidad. Bueno, en este momento en que estamos discutiendo el proyecto del Poder Judicial, todavía no tenemos un estudio de la Universidad de Costa Rica que está pendiente y que se suponía que el día de hoy le iban a entregar al Poder Judicial la primera parte de ese estudio actuarial. Yo esperaría que efectivamente hoy se haga la primera entrega. Esto viene desde septiembre, se había dicho que se iba a entregar. El problema con esto es que desde hace varios años se vienen haciendo estudios actuariales en el caso del Poder Judicial y casi todos coinciden en que había un problema de sostenibilidad.
Por eso fue que la Asamblea Legislativa consideró urgente entrar a analizar el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. Pero además, en ese caso, también al interno mismo del Poder Judicial hay una gran inequidad en cuanto a las pensiones. Por ejemplo, el 63% de los funcionarios del Poder Judicial tienen pensiones que van entre 200,000 colones y 1,5 millones de colones, en tanto que alrededor de un 3% tiene pensiones o tendrán pensiones de alrededor de entre 7 y 9 millones de colones. Entonces, digamos, ahí hay una gran inequidad incluso a lo interno del Poder Judicial que era necesario o que es necesario resolver. ¿Las cuentas de las pensiones del Poder Judicial son de capitalización individual? Sí. Ellos hacen su capitalización y es decir, cada persona ahorra lo que va a recibir de pensión. Todos tienen, todos aportan el mismo 11%. Okay. Es decir, ahí no hay una escala que diferencie en relación con quien más aporta, más recibe, o que esté en relación con el salario, sino que todo mundo aporta un 11%. Distinto a lo que nosotros hicimos en uno de los proyectos que aprobamos en junio, que tiene que ver con estos de régimen de pensiones con recargo al presupuesto nacional. Ahí todos los funcionarios públicos que estaban cotizando para ese régimen tenían una deducción del 9%. El 9% lo ponía el trabajador, el funcionario, y el otro 91% lo estaba poniendo el Estado. Había necesidad de subir ese aporte porque también se estaba volviendo insostenible ese régimen. Entonces lo que se hizo fue que se estableció un rango que va de 9 a 16%. ¿Por qué? Porque todos los funcionarios públicos que estaban en ese régimen, o que están todavía, los que siguen, tenían que pagar 9% igual, no importara cuál era su salario, no importara cuál iba a ser su pensión. Entonces, entre las modificaciones que nosotros hicimos fue poner un rango que iba entre 9 y 16, de manera que quien más ganara, más cotizara. Incluso en ese proyecto de ley que fue aprobado, se exoneró, y esto es muy importante que la gente lo sepa, se exoneró a las personas que tienen salarios menores de 500,000 colones, de 2 salarios mínimos, porque bueno, no parecía lógico que todo el mundo cotizara igual. En el Poder Judicial todos cotizan un 11%. Hoy justamente estuvimos analizando con el viceministro de Hacienda la posibilidad de introducir algunos cambios para que esa escala de contribuciones obligatorias no sea igual para todos, sino que sea también gradual conforme se gane más o se gane menos. Pero déjeme entender una cosa entonces de las pensiones del Poder Judicial. Yo pensaba, y creo que no es así, que si Randall Rivera trabajaba en el Poder Judicial, entonces al final de mi vida laboral iban a agarrar a decir, venga para ver cuánto tiene usted en la cuenta que usted le aportó, más los aportes del Estado, por supuesto. Usted tiene, 50 millones de colones. Si lo dividimos por su expectativa de vida, resulta que le da tanta plata, más o menos como se hacen los planes voluntarios. Así no es, entonces, no importa lo que usted haya ahorrado, lo que importa es la referencia del salario con el que usted se pensionó. Es la referencia del salario con el que usted se pensionó. Y esto lo hace insostenible, porque una persona que gane 8 millones en el Poder Judicial no ha ganado 8 millones toda la vida. No, exacto. Bueno, precisamente ese es el tipo de cosas que es importante analizar. Pero yo sí quisiera hacer referencia, no quiero que se me pase por alto, la decisión que tomó ayer la Corte Plena digamos, primero de reconocer algo que ya nosotros habíamos dicho, y que este es un tema estrictamente de la Asamblea Legislativa, porque bueno, como usted sabe, hubo ahí varias discrepancias con la Corte. Muy diplomática, Sandra. Bueno, pero sí, saben discrepancias. Bueno, sobre todo que yo me siento muy contenta de que eso se haya solucionado. Sí. Y porque ellos sostenían que el tope debía ser de alrededor de 7 millones, lo cual pues también a nosotros nos parecía que era un tope muy alto en relación con los aportes que se hace y en relación con la sostenibilidad que tiene que tener a mí también me alegra fondo.
pero ¿no le parece que les agarró un poquito tarde? Es decir, es como que yo me pare aquí a decirle, no sé, salgo y le pego una madreada a alguien y después me siento aquí y digo, prometo que no voy a pegar madreadas. Bueno, no, eso es la función, yo no debería de hacerlo. El Poder Judicial no debió adelantar criterio, no debió de haberse metido en otro poder y ayer lo que hicieron fue muy bonito realmente, sí. Pero es lo obvio. Bueno, para nosotros siempre fue obvio y además eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución. Una de las funciones de la Asamblea Legislativa es velar por todo el tema claro. Que tiene que ver con, ayer con presupuestos. Corte lo que hizo fue cumplir la Constitución. Ayer la Corte lo que hizo fue acatar lo que dice la Constitución, pero bueno, sobre el tema de adelantar criterio, yo sí debo decir que cuando a mí me consultaron de si cuando había llegado la señora presidenta de la Corte a la comisión, si ella había adelantado criterio, mi opinión fue que no. Yo sé que mucha gente pensaba que sí, porque, primero ella fue llamada, ellos fueron llamados y tenían que asistir, sí. Y segundo, al no ser ella miembro de la sala cuarta, que es el que en última instancia tenía que haber definido, sí. Mi criterio siempre fue que ella no había adelantado criterio. Alguna gente sí consideró que ella había adelantado criterio. Claro, yo estoy de acuerdo con usted, pero hay una diferencia entre doña Zarela, que efectivamente es la presidenta de la sala del Poder Judicial, pero magistrada titular sí. de la sala segunda, versus otros dos diputados, sí. Ernesto Ginesta y Fernando Cruz. Así es, evidentemente ahí lo que alzó, lo que terminó de generar el conflicto fueron las declaraciones de estos dos magistrados. Yo leí el acta completa en el caso del señor presidente de la Sala Constitucional, magistrado Ginesta, y él, primero que nada, era un acta desde junio de este año, no fue ayer ni antier que dijo lo que él dijo. En realidad, pues sí, está bastante salida de tono. Me parece que se cometió el error de decir que iban a paralizar la Corte, en fin, una serie de asuntos que eran totalmente inapropiados. Pero sí había un punto que él sostenía, y era el hecho de que el Poder Judicial, por su misma naturaleza, tiene que tener garantizada una absoluta independencia. Y él citaba una serie de convenciones, de acuerdos, en donde se reconoce que para fortalecer la democracia es necesario tener un Poder Judicial muy solvente en todo sentido. Para que no se infiltre crimen organizado principalmente, es uno de los argumentos de don Ernesto. Es uno de los argumentos. Me parece que esa relación con que si eso no iba a ser así, podía haber desviaciones, etcétera, etcétera, prefiero omitirlo, pero lo cierto es que hay una serie de acuerdos de carácter internacional que señalan que el Poder Judicial, por su naturaleza, por tratarse de un órgano, jurisdiccional, por tratarse de un órgano que no es político, tiene que tener una mayor independencia en todo sentido. Pero lo cierto es que esa mayor, retribución existe de todas maneras en este país y nunca nadie se la había cuestionado. Por ejemplo, el salario base de cualquier funcionario público es alrededor de 250,000 colones. El salario base de los funcionarios de la Corte anda alrededor de 400,000 colones y eso nunca nadie lo ha cuestionado. Entonces, cuando se habló de poner 10 salarios base a los funcionarios del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, los que tienen que ver con presupuesto nacional, el tope era 2,5 millones, 10 salarios base de 250,000 era 2,5 millones. En el caso de la Corte nunca se pensó que fueran 2,5 millones, siempre se ha partido de la base de que tienen que ser por lo menos 10 salarios base del salario base, valga la redundancia, del Poder Judicial, que son 400 y pico mil colones. Por eso es que, incluso tomando en consideración lo que decía el magistrado Ginesta, pues sí hay una diferencia importante, no solamente en relación con la caja, sino también con los pensionados de
digamos, de presupuesto nacional. Sí. Pero vamos a ver, es que es muy fácil argumentar a favor de uno mismo. Entonces yo entiendo que hay ya acuerdos internacionales que hablen sobre la solvencia económica que tienen que tener el Poder Judicial, pero vamos a ver que tienen que tener los jueces y los fiscales y los defensores y los agentes del OIJ, es decir, que tienen que ganar bien y tener cierta garantía con el fin, y eso más o menos en un español muy de calle, que no se vean tentados a caer en las redes del crimen organizado, doña Sandra. Sin embargo, podríamos argumentar eso de cualquier puesto. Yo podría decir, bueno, yo soy periodista y entonces como yo genero opinión en este país desde los micrófonos, entonces yo quiero que la caja no me ponga el tope en 1.400.000 porque tengo cierta función social. Y usted dice, bueno, yo soy diputada, entonces yo hago leyes y me expongo a quedarle mal a un montón de gente. Sí, o yo soy policía o tráfico y claro. Sí, y usted anda en los carros de la municipalidad recogiendo basura y su trabajo es importante. Aquí yo lo que no entiendo es por qué habiendo tantas opciones en el mercado, es decir, yo quiero, en el momento en que mi salario pase el tope de pensión de la caja, a mí o a cualquier privado, nos tocará tomar una decisión. Si queremos seguir recibiendo el salario completo y tener una pensión más baja, aumentada por el régimen pensión, obligatorio, claro, o abrir un plan voluntario desde hoy y aportarle a ese plan voluntario que al final de mi vida laboral me complemente el salario. Así. ¿Por qué no le ponemos un tope igual a todo mundo y que los magistrados que ganen 8 millones hagan un plan voluntario entonces para que se complete? Porque ahí generamos diferenciación. Yo sé que lo que le estoy pidiendo es políticamente incorrecto, no es un suicidio político, pero es políticamente incorrecto admitirlo, pero que se abra un plan voluntario todos. Mire, yo creo que vamos a ver, yo no estaría totalmente de acuerdo con esa posición suya. Me parece que sí tenemos que limitar las pensiones del Poder Judicial y usted sabe que yo he venido hablando de eso y creo que finalmente vamos a lograr ponerles un tope. Yo creo que ya tanto por lo que pasó ayer como por las declaraciones de algunos de los magistrados estamos claros en que la situación se ha solventado. Ahora, lo que no pueden ser son pensiones de lujo, pensiones desproporcionadas. Es decir, tiene que haber una proporción en relación con las pensiones de otras personas y en relación con las mismas personas dentro del Poder Judicial. Porque el 63% tienen pensiones de entre 200,000 colones y 1,5 millones. Y también es gente que está muy relacionada con toda la tarea, toda la labor jurisdiccional. Pero digamos que sí es, sí es aceptable la tesis de que es importante un Poder Judicial muy fuerte, con una gran independencia, que los jueces tienen que tener una gran independencia. Lo que pasa es que eso había llegado a límites que eran absolutamente insostenibles para el país. Y esa es la razón por la cual hemos decidido, o decidió la Asamblea Legislativa, entrarle, como dicen vulgarmente o popularmente, a las pensiones del Poder Judicial. Yo creo que vamos por un buen camino. Me parece que se va a lograr que esas pensiones sean proporcionales a la labor jurisdiccional que ellos tienen. Y me parece que con las 4 leyes que aprobamos en junio de este año y con la reforma que estamos haciendo ahorita para el Poder Judicial, el país dejará de tener ya pensiones de lujo. Yo creo que el hecho de haberle puesto tope a todas las pensiones de 2,5 millones y ahora las del Poder Judicial, que serán un poco más altas, pero tampoco mucho más altas, me parece que eso es lo procedente y lo que corresponde. Por supuesto, ojalá las pensiones de la caja del IBM pudieran ser un poquito más altas, pero incluso ayer hablábamos con el doctor Álvaro Rames de la SUPEN y bueno, el régimen de la caja tampoco es que está garantizado de que va a durar para toda la vida, ¿verdad? Hay una diferencia, porque los que aportamos al régimen de la caja entendemos que si nosotros nos podemos a pedir gustos, entonces no va a alcanzar para nadie. Así es. Bueno, y porque además tiene un sentido de solidaridad, que es lo que a mí
personalmente me parece que de alguna manera se debería buscar en general. Sí, sí, porque es que el argumento ese de la independencia, usted puso el caso de los policías. Los policías los policías de la fuerza pública podrían alegar exactamente lo mismo que alegan los agentes del OIJ. Ahora bien, creo que el fondo de pensiones del Poder Judicial alcanza $800 millones, por ahí va. No tengo el dato exacto, Randall, en este momento le mentiría, no recuerdo dónde lo leí, pero es un monto. Es mucha plata. Es mucha plata, sí, es mucha plata. Y además es importante señalar también que en la ley, en el proyecto de ley que se está trabajando, también se está trabajando en la administración de ese fondo. A eso quería llegar. Actualmente está básicamente en manos de la misma Corte, ¿verdad? Hay una participación únicamente de una persona que proviene de los trabajadores, y entonces una de las reformas que se está proponiendo, que inicialmente la Corte no aceptaba, pero bueno, ya con este cambio me imagino que se abre una mayor posibilidad, era de que se sacara digamos, del esquema actual. Me parece que vamos a ir a un esquema, digamos, donde haya una mayor participación de los trabajadores en el manejo del fondo. De hecho, vamos a ver, cuando usted dice la Corte, se refiere a Corte Plena. A Corte Plena. Los 22 magistrados titulares son los que manejan el fondo, los que administran. Bueno, los que administran, ¿verdad? Básicamente. Y se está pensando en un tema donde haya más participación, de los trabajadores. Lo que a mí me preocupa de ese punto, doña Sandra, y quiero saber su opinión, es, vamos a ver, para manejar un fondo de ese tamaño, y créame que aquí hemos pasado por funcionarios públicos excelentes, pero ha habido otros que nos han dejado en la calle, en el país, en un montón de instituciones. ¿Cómo le vamos a pasar la administración a personas que no están preparadas técnicamente para manejarlo? No, vamos a ver. Primero, actualmente también la Corte tiene funcionarios especializados, ¿verdad? No son propiamente los magistrados, hay todo un equipo que digamos que conforma la estructura administrativa de ese fondo, donde hay gente muy especializada. Ciertamente se han cometido errores, ¿verdad? Y por ejemplo, hace unos años, incluso hace poco, se reveló la noticia de que se habían cometido algunos errores y se había permitido que funcionarios judiciales se hubieran pensionado sin tener todos los requisitos que se requerían, etcétera. Cuando se habla de una mayor participación de los trabajadores, lógicamente estamos hablando de gente especializada, no es simplemente que los trabajadores participen sin tener los conocimientos. No, hay en la propuesta que están haciendo los sindicatos y que están haciendo los funcionarios de la Corte, que reúnen más o menos al 98% de los funcionarios judiciales, se está proponiendo un manejo con una mayor participación. No se ha definido qué tanto debe ser esa participación, pero por supuesto que en cualquiera de los casos tiene que ser gente muy especializada, con un conocimiento muy especializado, bueno, porque se trata de fondos muy grandes, que hacen inversiones, es decir, que disponen de muchos recursos. Por ejemplo, hoy en la mañana, el viceministro Pacheco nos decía que él consideraba que los préstamos que hacía el fondo, en este caso del Poder Judicial, debían tener una supervisión del Ministerio de Hacienda, porque se trataba de fondos públicos que de alguna manera incidían también digamos, en el manejo de los recursos del Estado. O sea, un mal préstamo, un mal crédito, una operación que no funcionara como debía ser, repercutía también digamos, en las finanzas de todos los costarricenses, ¿verdad? Doña Sandra, discúlpeme que me viera un poco disperso en los últimos segundos, pero es que entró una noticia. No es una noticia de última hora. Es que ya me había pasado una vez, no quiero que me vuelva a pasar. El magistrado Fernando Cruz me acaba de escribir un mensaje. Ajá. Y la vez pasada que estábamos con otro tema y no recuerdo qué es, así es que disculpas, don Fernando, me pasó lo mismo, pero claro, yo leí el texto hasta después. Por la agenda del programa, yo no pude traer a Fernando Cruz después y no quería perder la oportunidad de poder llamarlo. Así es que un momento, como hoy tengo tan poquito tiempo de entrevista con usted,
Nada más le robaría un segundo para llamar a don Fernando. No, por supuesto. Estamos con doña Sandra Piz, que es diputada de Liberación Nacional, exministra de Trabajo, ex defensora de los habitantes. Cuando estábamos hablando de pensiones, me llegó un mensaje de don Fernando Cruz. A don Fernando, que lo respeto y lo admiro enormemente, no quiero que me pase lo que me pasó hace algunas semanas, que leí un mensaje de él posteriormente y me quedaba muy espaciado traerlo después. Así es que, don Fernando, me parece muy importante, le agradezco mucho, sé que se acaba de salir de votación. Usted me pregunta en el mensaje si a mí me parece algo de lo que yo he leído que me parezca que usted ha adelantado criterio. Yo en un programa de un día de estos, que no sé si tuvo la oportunidad de escuchar, yo dije que sus declaraciones fueron hace 2 años, es que son muy diferentes a las de Ernesto Ginesta, que fue en junio, cuando ya ese tema estaba sobre la palestra. Pero aún así quiero escucharlo y quiero ver si usted tiene alguna posición sobre lo que ha externado doña Sandra, agradeciéndole que haya estado escuchando el programa esta tarde. Don Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. No, en realidad ha habido como una serie de confusiones como ha pasado tanto tiempo que es una polémica. Bueno, debo decir en primer lugar que hay un fallo de la sala de hace 4 o 6 años, en el que incluso yo puse una nota en que dije que sí era necesario poner límites a las pensiones, y que siempre y cuando los criterios para la limitación obedecieran a la técnica, a la razonabilidad y la proporcionalidad. De tal manera que mi posición de siempre ha sido que yo nunca he creído que no pueda haber límites a las pensiones. En segundo lugar, el tema de las declaraciones mías en el 2014 se refieren a un proyecto de doña Sandra. Yo no me refería al contenido del proyecto, sino que yo me refería a las prioridades políticas en relación a lo que yo dije en algún momento, tal vez en una expresión muy simbólica, sacar músculo, pero sacar músculo en relación a los jubilados o a los pensionados es más fácil que sacar músculo respecto de otros grupos. Pero eso fue todo lo que dije. Yo no dije nada más, que dije que había otros problemas tan graves como el tema de las medicinas, etcétera. Pero yo no dije que no era necesario ponerle límites. Incluso señalé en esa acta que este era un tema entre solidaridad y visión individual. Y bueno, después en una contestación que yo he hecho al periódico correspondiente, yo le estoy diciendo, bueno, sí, claro que yo me inclino siempre por una visión solidaria, siempre que esa solución sea conforme a criterios técnicos, razonables y proporcionales. Eso es todo. Ahora bien, don Fernando, aprovecho que lo tengo en línea para hacerle una consulta. Vamos a ver, usted es un hombre avesado, fue fiscal general, recibió un ataque político directo en anterior Asamblea Legislativa. Sí, claro. ¿A usted le parece que el tema de sacarle unas declaraciones de hace 2 años, no importa quién lo hiciera, en este caso el diario La Nación, es para anularlo o inhibirlo al propio de votar en estos temas? Yo creo que sí, por eso yo se lo digo al periódico mi respuesta, es decir, que no será un atemorizamiento, un temor lo que me va a sacar a mí de una votación o del conocimiento de un asunto. Por supuesto que pueden surgir otras objeciones y uno tiene que, como juez, tiene que estar abierto a escuchar, y en algún momento puede ser que sea necesario apartarse del conocimiento. Pero son declaraciones de hace 2 años en relación a una valoración de política pública en la que yo no me pronuncié sobre el contenido, y además era sobre el fondo solidario, no sobre los límites a las pensiones, que claro, fue un proyecto que planteó doña Sandra y que la Corte lo conoció. Entonces usted atribuye esta situación mediática que ha ocurrido a un intento por privarlo de la votación, de sacarlo de la sala cuarta cuando vean este tema. Esa puede ser una intención. Lo que pasa es que en lo periodístico, en lo político y en todo, saber la verdadera intención a veces es un acertijo. Sí, no lo dudo. Así es. Pero en todo caso, son declaraciones de hace 2 años en la que yo no me pronuncié sobre el proyecto. No dije que el proyecto era erróneo. Sí, la Corte en general, por razones de diversos tipos, rechazó el proyecto, pero conforme a un dictamen que dio el magistrado Solís. Pero yo no me pronuncié, además dije que no quería pronunciarme porque me parecía que yo tenía que conocer sobre asuntos de pensiones. Perfecto, le agradezco mucho que se haya salido de votación. Nada más regálame un segundo, pero no sé si doña Sandra quiere... No, nada más, muchas gracias, saludar a don Fernando y decirle, como lo señalé ayer, que pues me siento muy complacida de la
de lo sucedido el día de ayer. Creo que yo tenía claro que tanto don Fernando como ayer lo señaló también el magistrado Castillo, don Fernando, de que mientras trabajemos con criterios técnicos, no había ningún problema, y yo reitero lo que dije ayer en la Asamblea Legislativa, que seremos respetuosos de los criterios técnicos. Tan es así que estamos esperando el estudio de la Universidad de Costa, el estudio actuarial que está haciendo la Universidad de Costa Rica, porque tenemos claro que esto no puede ser un tema antojadizo o simplemente alejado de criterios técnicos. Sí, don Fernando, como siempre, muchas gracias. No, gracias a usted, Randall, muy amable. Gracias al magistrado. Gracias, don Fernando. Al magistrado de la Sala Constitucional, don Fernando Cruz Castro, que nos estaba escuchando, me mandó un mensaje, y bueno, esa es la bendición de estar en radio, uno puede hacer estas mezclas rapidísimo. Me quedan 2 temas, yo sé que ya casi se tiene que ir, doña Sandra. En el acta de... creo que es del 21 de junio, el magistrado Celso Gamboa se refiere a 171 empleados que quedarían sin derecho a pensión, que son los choferes, secretarias y empleados de confianza. ¿Usted sabe algo sobre eso? ¿Que bajo el proyecto hay 171 que quedarían sin derecho a pensión? No, yo realmente no sé de dónde sale esa información, pero obviamente no tendría por qué nadie quedar sin derecho a pensión. ¿No la conocía? No conozco esa... No conozco esa información. Obviamente vamos a analizar, pero no veo ninguna razón por la cual alguien tendría que quedar sin pensión. Okay. Bueno, igual sé que el prensa del Poder Judicial está trabajando fuertemente esta tarde porque están tuiteando todo lo que acaba de señalar Fernando Cruz también, y podrían enviarle esa parte del acta a doña Sandra. Sería o me lo mandan a mí, yo se lo doy a doña Sandra sería en el programa. El impacto al recorte de las pensiones de los magistrados, que evidentemente es ese 3% de todas las pensiones, ¿es significativo o es menor en el presupuesto sobre pensiones? Es significativo, es importante, a pesar de que es poca gente, son montos altos. ¿Sí? De manera que, bueno, yo creo que, como le decía anteriormente, la reforma no solamente tiene un componente relacionado con sostenibilidad, sino también con solidaridad. Sí. Del sistema, en donde de lo que oigo hablar a don Fernando, pues ellos también coinciden en que este debe ser un sistema más solidario. Sí, es que me parece, no lo recuerdo con exactitud, con el estudio de Merlinsky, que es el primer estudio actuarial que se hizo sobre las pensiones del Poder Judicial, se decía que el impacto de ese recorte a los magistrados daba apenas un impacto de 0.1%. Bueno, el estudio del señor Merlinsky ha sido desestimado incluso por la misma Corte, porque las variables que él utilizó, digamos, no eran las variables correctas. Se daba una expectativa de vida muy alta, se presuponía que la gente iba a morir a determinada edad, que no era necesariamente la correcta, y por eso es que ese estudio se ha desestimado y se está utilizando, o se va a utilizar que está haciendo la Universidad de Costa Rica. Y justamente hoy el presidente de la Comisión de Pensiones hizo una instancia nuevamente para ver de qué manera podemos contar con ese estudio a la brevedad posible. Sí, porque de hecho, bueno, cuando pensé en el 0.1, en caso de que fuera efectivamente, se mantuviera el dato que daba Merlinsky, es porque me parecía un efecto, digamos, mucho más político que económico. Sí. Mucho más de imagen, digamos, hacia la gente. Sí, pero bueno, le repito, ese estudio yo creo que ha sido desestimado no solamente por la Corte, sino también por otros órganos, incluso entiendo que por la misma SUPEN. Doña Sandra, yo tengo un montón de mensajes de funcionarios judiciales, entenderá esta tarde, algunos públicamente, como el caso de don Fernando Cruz, otro de funcionarios de menor rango, de fiscales, de jueces, que están preocupados por algunas cosas. Hay uno que me lanza una preocupación y se la planteo un minuto para que salga corriendo. Se la planteo un minuto, y no tiene que ver con pensiones, pero tiene que ver con presupuesto del Poder Judicial. Dicen que el Poder Judicial sigue reconociendo el 100% de las incapacidades. Sí. Son 13,000 funcionarios. Así es. Es un montón de plata. Bueno, esas son algunas de las cosas que hemos estado analizando. Como usted bien dice, esto no tiene nada que ver con pensiones. No, sí tiene que ver con la plata. Pero ciertamente el tema de incapacidades el tema del reconocimiento del 100% de incapacidades es uno de los, digamos, de los pluses que tiene la Corte. ¿No se le va a meter a usted? Usted se ha comido pleitos fuertes. Mire, justamente le estaba comentando que venía de una reunión con sindicatos y son temas muy complicados, porque por una parte,
y uno entiende que son conquistas de los trabajadores en cada una de las instituciones, pero cuando se ve la totalidad, digamos, de las finanzas del Estado, y no solamente el tema de la totalidad de las finanzas del Estado, ya estamos hablando de los pluses, sino también de las diferencias tan marcadas que hay entre funcionarios de una institución y de otra institución. Uno de los temas, por supuesto, es la posibilidad de pensionarse con el 100% de su salario, y otra es la que tiene la gran parte de la gente que se puede pensionar con el 60% de su salario, ¿verdad? Como es lo que sucede con la caja. Podría metérselo, ya está entrenada en esos pleitos, doña Sandra. Era que tengo muchas ganas ya de entrarle a algunos proyectos no tan polémicos, y lo peor es que se me juntaron los dos, pero bueno, de eso se trata cuando está uno en la Asamblea Legislativa. Si gana Liberación, ¿la veremos como ministro de Trabajo? No, creo que... Bueno, uno en política nunca dice no, pero ya yo me veo más de salida después de esta diputación, que espero pues poder terminar haciendo una buena labor, pero el tiempo dirá. Bueno, soy Juan Antonio Álvarez, hace un par de meses en estos micrófonos, en esa silla. En esta silla. Doña Sandra, la pregunta de rigor para que se vaya, yo siempre le pido al invitado que despidamos con una canción. Se lo pregunto en el primer bloque, pero como hoy no tuvimos primer bloque, dígame por favor cuál es su canción favorita. Bueno, la vez pasada les dije que Color Esperanza era la de Diego Torres. Sí, a mí me parece que hay que saber que se puede y tratar de que se pueda. Ojalá que se pueda entrarle también al tema de las incapacidades del Poder Judicial. Muchas gracias. Diego Torres, vamos a sonar la canción, regresamos después con el resumen de noticias. Por favor no se vayan, hoy le dimos vuelta al formato. Le agradezco a doña Sandra haber sacado el tiempo por estar aquí, y don Víctor me dice cuándo está lista. Diego Torres en Monumental, ya volvemos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar